Quiero darle muchas gracias a Dios por el pastor Orlando. Me siento bien honrado de poder estar aquí honrando y glorificando al Señor. Quiero darle gracias a Dios por el pastor que Dios le ha puesto en su vida, porque verdaderamente es un hombre que adora a Dios, busca a Dios y sirve a su pueblo. Y de eso estoy muy agradecido por todo lo que el pastor Orlando hizo por mí, por mi familia, mi esposa y mi hija. Le doy gracias a Dios por el pastor que él me ayudó en varios procesos migratorios y quiero agradecer siempre lo que el hermano, que con todo su corazón él hizo. Eso, aquí yo estaba a irme para ir para Cuba porque no encontraba a quien me ayudara. Y el pastor me dijo, hermano, cuenta conmigo. Desde el primer momento que él me dijo eso, mi corazón sintió alegría, gozo, regocijo, y me da alegría hoy poder estar ministrando la palabra de Dios acá en este lugar. Le doy gracias a Dios por su pastor, por cada líder que estuvo bien a invitarme a este tiempo, y quiero darle gloria al Señor por cada uno de ustedes que ha venido hoy con el único propósito de adorar y de glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Porque yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios, aleluya. Pero de hecho, si tú has venido a este lugar es porque Dios tiene un plan contigo. Es porque Dios ministró sobre tu vida, sobre tu corazón y te dijo, ve a la iglesia porque hoy Dios te va a hablar. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Y vamos a así buscar la palabra del Señor ahí en el libro de Juan. Capítulo 5, versículo 39. Juan es el cuarto libro del Evangelio. La palabra de Dios está compuesta por dos testamentos, el antiguo y el nuevo. Y hoy vamos a buscar en el nuevo, en el cuarto libro, que es Juan, y vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 39. Entonces le damos al medio, le bajamos un toque. ¿Y todos lo tienen? Los que lo tengan, digan amén. Y los que no, digan aleluya. Muy bien. Entonces le vamos a armar. Dice así la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así yo le voy a pedir a mi amada esposa que ella ore por mí, que el Señor me ayude. Padre, en nombre de Jesús, damos gracias, Señor, porque estamos aquí para aprender de tu palabra. Bendice al predicador de una manera especial, que tú, Señor, le estés usando, que no sean sus palabras, sino las que tú le estés dando para edificación de tu iglesia, que podamos, Señor, aprender más de ti. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Puede sentarse y puede seguir alabando y glorificando al Señor. La palabra de Dios dice que todo lo que respire, alaba a Jehová. Y si tú estás aquí, estás respirando, mientras yo predico, tú puedes alabar al Señor con tu mente y con tu corazón. Y aquí podemos ver en la palabra de Dios las palabras de Jesús. Jesús vino a la tierra y él fue enviado por su Padre con un plan y un propósito. Él dice en la palabra de Dios que él vino y él fue enviado para cumplir la voluntad de su Padre que lo había enviado. El Padre lo había enviado con el fin y el único propósito. Él hizo en la tierra muchos milagros, también habló en parábola en muchas ocasiones, pero aquí estaba hablando de cuál era la necesidad más importante en el hombre, que era escudriñar la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Y como yo le he puesto y la iglesia ha puesto como título, escudriñar las escrituras, porque en ellas hay
vida eterna. ¿Cuánto adoran al Señor? Podemos cada día más ver lo que la palabra de Dios nos enseña, y dice que Jesús, mientras andaba y caminaba, Él salía por todos los lugares anunciando el evangelio del reino, y las personas se convertían y muchos venían a Jesús a escuchar el mensaje, porque Él mismo decía, y Él mismo hablaba y decía: mis palabras son espíritu y son vida, y yo he venido para predicar el evangelio y para que la gente conozca de que mi Padre me ha enviado. Y podemos ver aquí en la palabra de Dios, en estos pasajes, cómo revela en el versículo 38, cómo habla acerca de aquellos judíos que estaban escuchando a Jesús. Mientras los judíos estaban allí, estaban los discípulos, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas, y muchos se reunían a escuchar a Jesús. Muchos se reunían a debatir, a ver en qué palabra de ocasión para caer ellos en lazo delante de Jesús y abusarlo. Pero Jesús hablaba y conocía los pensamientos de ellos. Y podemos ver en el versículo 38 cómo Jesús le habla a los judíos y le dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Los judíos escudriñaban las escrituras del Antiguo Testamento, eran muy estudiosos. Ahí entre los judíos estaban los rabinos, estaban los maestros, estaban los escribas, y muchos de ellos sabían la palabra de Dios. Pero lo importante no es saber la palabra de Dios, sino es vivir la palabra de Dios. Porque Dios no te bendice porque tú leas la palabra de Dios. Dios te bendice cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que y él hablaba Jesús a los discípulos y a los fariseos y a los saduceos, y decía: este pueblo de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Porque ellos sabían de la ley, pero no vivían la ley. Sabían de la palabra de Dios, pero no andaban conforme a la palabra de Dios, porque querían matar a Jesús. Y aquí Jesús le dice a ellos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y esta palabra de escudriñar es para, la dijo Jesús en aquel tiempo, y hoy la palabra de Dios nos enseña que tú y yo debemos de escudriñar la Biblia cada día más. ¿Cuánto adoran al Señor por él? Que cada día más tú y yo podamos escudriñar la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para reprender y para instruir al hombre y a la mujer de Dios, para que sea perfectamente preparado para toda buena obra. Por eso la palabra de Dios nos enseña que, y en Santiago capítulo 1 versículos 22 al 25, y hoy podemos leer esta palabra, y nos enseña, dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera y que se mira en un espejo su rostro natural, porque él se mira atentamente a la perfecta ley de Jehová y se olvida de cómo era su rostro cuando él se ve. Pero hoy podemos ver que dice la palabra de Dios aquí: pero mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Por eso hay muchos que conocen la Biblia y leen la palabra de Dios, y aún entre las iglesias vienen y dicen: yo conozco la Biblia, pero no andan conforme a la palabra de Dios.
Porque la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y se supone que cuando alguien ama al mundo, aunque esté en la iglesia, no obedece lo que dice la palabra de Dios. Y dice la Biblia, porque el amor del mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde se revela la voluntad de Dios diariamente en nuestras vidas? A través de la palabra de Dios, a través de escudriñando las Escrituras diariamente. Y hoy la iglesia, escudriñando las Escrituras, ha cumplido 5 años donde se ha predicado el Evangelio, 5 años de lucha y de prueba, pero 5 años donde se ha predicado la verdad del Evangelio, donde se ha anunciado de que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Él es la vida, y que separado de Él nada podemos hacer. Y por eso Él nos enseña y nos habla en esta tarde, para que tú y yo escudriñemos las Escrituras. ¿Estaremos nosotros como hijos de Dios escudriñando las Escrituras en estos tiempos? ¿O estaremos en este tiempo mirando, buscando otras cosas que a Dios no le agrada, dedicando más tiempo a las cosas de este mundo que al escudriñar las Escrituras? Y por eso podemos ver cómo el salmista decía en el Salmo 1, versículos 2 y 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Así somos tú y yo, que tenemos que meditar y deleitarnos en la palabra del Señor. Que no nos pese el leer la palabra de Dios. Muchas veces, a veces como seres humanos, hoy amaneció, hoy tengo que leer la palabra. No, eso está en tu corazón. Cuando tu corazón está lleno de Dios, tú deseas, tú anhelas estar en la delicia del Señor. Que nadie te mande que tú tengas que hacer lo que Dios te ha mandado. Cuando Dios te manda y te dice, escudriña la palabra. Y cuando tú escudriñas la palabra y tú meditas en la palabra de Dios, tu vida se va renovando de día en día. Y la presencia del Señor te ministra constantemente. Porque la gente, y por ahí hay muchos que están esperando que alguien venga y le hable, que alguien le profetice y le diga, oye, dice el Señor esto y lo otro. Pero lo que Dios te dice constantemente es que leas la palabra de Dios, porque ahí tú vas a encontrar la voz de Dios, ahí tú vas a meditar constantemente y tu vida va a ser renovada constantemente en la presencia del Señor. Por eso es la experiencia que tú y yo hemos tenido, que estamos aquí porque hemos dejado el mundo. Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí que todas son hechas nuevas. Cuando somos nuevas criaturas, ya el Señor renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Por eso es necesario meditar cada día más en la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice así: bienaventurado aquel que lee y oye las palabras de estas profecías. Pero también dice, y hay un stop, y dice, y guarda las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Dice, bienaventurado, 3 veces felices aquellos que leen la palabra de la profecía, pero no solamente lo que leen, sino que la guardan en su corazón, sino que la meditan, y que de día y de noche
claman como el ciervo que brama por la corriente y dicen: yo necesito nutrirme del pan de la palabra de Dios. Aleluya. Yo necesito renovar mi fuerza. Yo necesito que el Señor ministre mi alma, mi vida y mi corazón. Por eso hay mucha gente que Pablo decía: cuando fui a vosotros, no fui con sabiduría humana ni con el conocimiento humano, sino que fui con demostración del poder del Evangelio, porque el poder del Evangelio se encuentra en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que cambia al hombre. Es el Espíritu de Dios que ministra al hombre a la vida del corazón. Por eso es necesario de que tú y yo podamos meditar y escudriñar las Escrituras. ¿Por qué dice el Señor esto? Escudriña las Escrituras. Porque en estos tiempos y en aquel tiempo se levantaban falsos profetas y se levantaban personas que no predicaban el Evangelio y que no hablaban conforme a la palabra de Dios. Por eso tú y yo, más que nunca, en estos tiempos históricos, en el tiempo de que ya el Señor se acerca, es cuando más tú y yo debemos de aferrarnos a la palabra de Dios y decir: yo necesito diariamente tener un encuentro con Jesús a través de la palabra de Dios y meditarla, reflexionarla, amarla y retenerla en mi corazón. Por eso mismo Jesús dijo aquí en este versículo 38, dice el 39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida. Pero hay, dice la vida, pero hay una vida más allá. Es la vida eterna. Es la vida que permanece, que tú y yo vamos a permanecer aquí en la tierra. Ya el Señor nos ha dado la vida eterna, pero un día estaremos gozando de esa vida eterna cuando vayamos en el Señor, porque dice la palabra de Dios en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Y esta vida eterna se encuentra en la palabra de Dios. ¿Cómo usamos la palabra de Dios? ¿Cómo vivimos la palabra de Dios? ¿Cómo guardamos los mandamientos del Señor? ¿Cómo reflexionamos y caminamos diariamente conforme a la palabra de Dios? No siendo oidores olvidadizos. Hoy estoy en la iglesia, alabo al Señor y glorifico al Señor, pero mañana salgo y hago las cosas que a Dios no le agrada. Pero tú y yo tenemos que adorar y glorificar al Señor como Él debe ser, porque un día vamos a estar delante de la presencia del Señor y un día le vamos a dar cuenta a Él. Un día delante del trono del Señor, el Señor nos dirá: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. Y la iglesia, escudriñando la Escritura, se ha mostrado en seguir enseñando la palabra verdadera, la palabra que cambia al hombre. No es la palabra del hombre que puede cambiar a otro hombre, es la palabra de Dios. En las Escrituras son las que dan vida, y estas Escrituras se encuentran en Jesús, que es el centro, es el tema principal. No es ningún hombre el que compró la iglesia, no es ningún hombre, no es ningún pastor, no es ningún ministro, no es ningún reverendo, no es ningún apóstol. Fue el mismo Señor que compró la iglesia a precio de sangre. Y esta iglesia, solamente escudriñando las Escrituras, vamos a tener vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuánto adoran al Señor? La vida eterna se encuentra solamente en Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay otro, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Solamente el nombre de Jesús es exaltado en la iglesia. El nombre de Jesús, el que dijo: escudriñen la palabra, porque ellas, aquí podemos ver en el versículo 39 que dice: porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y la vida eterna solamente se encuentra en Jesús. No solamente podemos nosotros ver a un hombre y ser parecido a otro hombre.
Si tú y yo ponemos nuestra mirada en el hombre, vamos a fracasar, porque Jesús, ahí en el libro de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente en Cristo está la vida eterna. Y esto es lo que ha pasado en la iglesia escudriñando las Escrituras, que su pastor lo ha enseñado a que siempre pongan sus ojos en Jesús, a que siempre caminen mirando a Jesús, a que siempre se animen a glorificar a Jesús en todo momento, como ahorita cantábamos y todo el mundo estaba cantando. Todo se lo debo a Él. Estaremos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Estaremos nosotros diciendo gloria, aleluya, por todos los beneficios que el Señor ha hecho, porque en Él tenemos la vida eterna. Y se supone que alguien que tiene la vida eterna ha sido completamente perdonado, porque dice la palabra de Dios que los que tienen el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. El que da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, herederos con Dios, juntamente con Cristo. Por eso podemos ver la palabra de Dios en Juan 14, versículo 6, y Jesús mismo dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas fueron las palabras de Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Aquí Pablo le escribía a los Timoteos y le decía, procurar con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que tú y yo seamos aprobados, no por los hombres, porque tú tienes que tener el testimonio más grande, que es el testimonio de Jesucristo en tu vida. No aprobado por los hombres, sino aprobado por Dios. Pablo decía, yo no busco la gloria de ustedes. Yo siempre he venido a dar testimonio para agradar no a los hombres, sino agradar a Dios. Que tú y yo podamos agradar a Dios constantemente y procurar con diligencia el guardar la palabra de Dios y escudriñar las Escrituras constantemente. Es por eso que tú y yo estamos aquí. Es por eso que hoy podemos decir como Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y él mismo decía, ¿quién me va a separar del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando alguien verdaderamente está la palabra de Dios en su vida, vienen los vientos, vienen las pruebas, vienen las luchas, como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice la palabra de Dios que cuando vinieron los vientos, cuando soplaron con ímpetu contra aquella casa, y la casa no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si tú y yo estamos fundados en la palabra de Dios y no nos movemos, ahí vamos a alcanzar la vida eterna. ¿Cuánto la gloria al Señor? No me muevo por emociones, no me muevo porque alguien me diga, vamos para allá, que allá están haciendo milagros. Yo me muevo por la palabra de Dios que me dice que la escudriñe, que la medite, que la guarde, que la retenga en mi corazón y que viva para ella. Aleluya, gloria a Dios. Y por eso podemos ver que desde Génesis hasta Apocalipsis el tema central de la palabra de Dios no es Pablo, no es Elías, no es Moisés, no es Abraham, no es Jacob, no es ningún hombre. El tema
tema central de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el nombre que es sobre todo nombre, el cual dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas hay vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ese nombre se llama Jesucristo, que venció la muerte, que venció el pecado y se levantó de entre los muertos. Y dice la palabra de Dios que despojó a los principados y a las potestades y lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos. Aleluya. Por eso la palabra de Jesucristo dice que la palabra de nuestro Señor Jesucristo more abundantemente en vuestros corazones. Y cuando la palabra de Dios mora en tu corazón, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando tu corazón está lleno de Dios, solo lo que tú quieres hablar es de Jesucristo. Llegas al trabajo y dice aleluya. Llegas al trabajo y estás loco por llegar para predicar el Evangelio y hablarle a la gente del encuentro que tú has tenido con Jesucristo. Porque cuando verdaderamente Jesucristo cambia nuestra vida, aleluya, ya nosotros no somos los mismos. Y cada día más el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios nos renueva cada día más y cada día más. Dice la palabra de Dios que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, estaremos esperando en la palabra de Dios, los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Dios te ha llamado para que tú no te canses de escudriñar la palabra de Dios, para que tú cada día medites en la palabra del Señor, porque ella, aquí el versículo 39 dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. El testimonio de Jesucristo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el testimonio del Dios vivo, del Dios que dio su vida por ti y por mí, y que por su sangre hoy nosotros podemos entrar a su presencia, y que por las Escrituras hoy nosotros podemos comprender, aunque no lo vemos, no lo vemos, pero lo podemos sentir en nuestro espíritu, porque el Espíritu de Dios da a nosotros testimonio de que somos hijos de Dios. Y por eso estamos aquí, porque el Espíritu de Dios te ha traído para que hoy tú glorifiques el nombre del Señor, para que tú camines en la Escritura, para que tú andes en la palabra de Dios, para que tú medites en lo que Jesús dice. Por eso podemos ver en Juan, un hombre que tuvo un encuentro con Jesús. Juan capítulo 1, versículo 45 dice así: Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado, gloria a Dios, aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe no se quedó callado cuando encontró a Jesús. Él fue donde estaba Natanael y le dijo, oye, te tengo una sorpresa, que esto te va a alegrar, que estábamos esperando, que estábamos ya ansiosos que viniera el Mesías. Hemos encontrado a aquel que escribió Moisés en la ley. Ya Moisés había escrito que ya iba a venir un Redentor, que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Salvador, y dice que Moisés escribió en la ley, y así como también los profetas escribieron que Jesús, el hijo de José de Nazaret, ya había llegado, que la palabra viviente estaba caminando allí, que Felipe tuvo un encuentro personal con Jesús. Y estas personas que tuvieron un encuentro, ahí Natanael tuvo un encuentro con Jesús, también pudo experimentar la presencia del Señor. Por eso cada día más podemos ver que la vida solamente se encuentra en Cristo. No hay otro nombre
dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. Y el mismo versículo dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 1 versículo 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 3 versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Si hoy tú estás aquí y hoy el Señor te ha traído y hoy tú quisieras de entregar tu vida a Jesús, el único que te puede dar vida, porque un día vamos a irnos, como ahorita leía el pastor, que sin duda no trajimos nada en este mundo, y aquí en este mundo nos llenamos de cosas y nos aferramos a cosas y nos aferramos a carros nuevos. Está bien que tú tengas carros nuevos y que tengas todo nuevo, pero acuérdate que eso te va a llevar a consecuencias, a tú afanarte las cosas de este mundo para pagar lo nuevo. Pero cuando tú te aferras a buscar, como dice la palabra de Dios, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El Señor te añade lo que tú necesitas. Porque tú y yo, como seres humanos, a veces desviamos nuestra confianza en Jesús. Y a veces no depositamos nuestra confianza de que Él todo lo puede. Y ahorita cantábamos que Él abre camino, que Él abre camino en el mar cuando Faraón nos quiera pesar. Y a veces no creemos y nos ponemos incrédulos, pero el Señor nos dé nueva fuerza para seguir creyendo y seguir escudriñando la palabra, porque en ella hay vida. Juan 6:33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan que fue Jesús. Cuando aquellos hambrientos, Él sació a los hambrientos, a 5,000, y después estaban buscándolo para que lo alimentaran de nuevo. Y le dijo: no busquen las cosas temporales, busquen las cosas celestiales, en otras palabras. Y hoy podemos ver ese pan que descendió del cielo, que tú y yo cada día más podemos meditar en la palabra de Dios. ¿Qué es el pan? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es el pan vivo? Que es el tema principal de la palabra de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Esa vida abundante solamente tú la puedes obtener en Cristo Jesús. Juan 20:31 dice así: pero esto se ha escrito para que creéis que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto solamente podemos obtener la vida eterna en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia contiene la mente de Dios. Usted quiere que Dios te hable constantemente. Lee la Biblia, porque ahí está la mente de Dios, ahí está la palabra de Dios. Dice, la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación. El estado del hombre, porque se encuentra que el hombre, hay dos tipos de hombre. Está el pecador, y está el pecador que ha sido salvado, ha sido redimido por la sangre de Cristo. Y ahí entramos tú y yo, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y entonces pecamos, pero no practicamos el pecado. Y el pecado ya no se señorea en nuestras vidas. Por eso en la Biblia se revela que hay una salvación, pero también hay una condenación. Que hay un cielo, pero también hay un infierno.
y que hoy podemos nosotros estar aquí y adorar al Señor porque el Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Y un día estábamos en tiniebla, pero ahora estamos en luz. Un día estábamos muertos, pero ahora estamos resucitados con Cristo. Un día estábamos ciegos, pero ahora podemos ver la luz de Cristo en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios está y nos revela que habla acerca de la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas. Es la palabra de Dios que es santa. Sus preceptos son comprometidos. Sus historias son verdades y sus decisiones son innumerables. Léela para ser sabio. ¿Cuánto da gloria al Señor? Créela para ser santo. Por eso cuando tú y yo creemos la palabra de Dios, nuestra vida se va santificando cada día más. Créela para ser santo y practícala para ser sabio. Contiene luz para guiarle, alimento para sostenerte diariamente y consuelo para alentarte. ¿Cuánto adoran al Señor? La Biblia es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado. ¿Cuánto adoran al Señor? Y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro gran diseño al llegar un día a la gloria de Dios. Ahora un consejo: debes llenar tu memoria de ella. Llena tu memoria de la palabra de Dios. Como el Señor le mandó a los israelitas que estuvieran los hijos, que cuando fueran al campo ellos dijeran la palabra de Dios, que escribieran en los dinteles de la casa la palabra de Dios, que al levantarse, que al acostarse sea la meditación tuya de la palabra de Dios. Dice así: debe llenar la memoria de ella, gobernar el corazón con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a estar sobre tu corazón, porque cuando está sobre tu corazón, ella va a gobernar tu corazón, ella va a ministrar tu corazón, ella va a obrar en tu corazón cada día. Y por eso tú y yo tenemos que llenar nuestra mente, que ella gobierne nuestro corazón. Y dice, y ella te guiará a tus pasos, como dice la palabra de Dios, que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a tu camino. Podemos cada día más leerla lentamente y frecuentemente. ¿Cómo debemos leer la Biblia? En oración, pidiéndole a Dios que se revele a nuestras vidas, no leyendo la palabra de Dios por leerla, sino con humildad, con sencillez de corazón, reconociendo siempre que ahí es la palabra de Dios. Y hoy la iglesia celebra de que hoy podemos festejar de que Jesucristo es el centro de la iglesia, escudriñando las Escrituras. Leemos la palabra de Dios, es una mina de riqueza. Podemos encontrar las riquezas más guardadas en la palabra de Dios, meditarlas en nuestro corazón. Es dado a usted en la vida y será abierta en el juicio y recordada para siempre, como dice la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ella encierra la responsabilidad más alta y más grande de la historia para ti y para mí. Recompensa la labor más grande y condenará a todos aquellos que menosprecian su contenido.
Ella es revelada a ti hoy. Ella habla a ti hoy constantemente y diciéndote hoy en este día, en esta tarde, ven a Cristo, porque solamente en Cristo, escudriñando la palabra de Dios, tú puedes tener la vida eterna. Y podemos ver cómo en el libro de los Hebreos nos enseña que dice así, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios la que va a cambiar al hombre. Cuando usted vaya a predicar, usted predique el mensaje de Dios. El testimonio del hombre tuyo puede ser tal vez un poco para llegar a la emoción, pero la palabra de Dios es la que dice que ella nunca virará vacía. La palabra de Dios ministra al hombre. Es porque tú y yo estamos aquí, porque estamos escudriñando la palabra de Dios. Y Dios le manda un mensaje y le habla a Josué en Josué 1:8, que dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Y dice así para concluir, en el Salmo 119, versículo 92 al 94. Qué hermoso está esto. Puede buscarlo allí usted. Y dice así: si tu ley no hubiese sido mi delicia, pastor, si la ley del Señor no hubiera sido mi delicia, si la ley del Señor no hubiera sido nuestra delicia, ¿dónde estuviéramos nosotros? Porque estamos aquí, porque la ley del Señor ha sido una delicia para nuestras vidas. Es una delicia mejor que el manjar que usted se puede comer en esta tierra. Es el manjar más delicioso, que es la palabra de Dios. Y el salmista decía: si tu ley no hubiese sido mi delicia. Mira lo que dice aquí: yo en mi aflicción hubiera perecido. Yo hubiera perecido si no hubiera recibido, si no hubiera guardado, si no hubiera escudriñado la palabra viva en mi corazón. Si ella no hubiera sido mi delicia, ya yo hubiera desmayado, ya yo hubiera caído. Pero dice así: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. ¿Cuánto adoran al Señor? Nunca jamás, decía el salmista, que esto tú y yo podamos decirlo, que nunca jamás, que pasen las pruebas que pasen, que pasemos los desiertos que podamos pasar en esta tierra, nunca nos olvidemos, dice así: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. He tenido vida y vida en abundancia, y hoy me deleito en su palabra. Hoy me gozo en vivir esa palabra que ha cambiado mi vida. Esa palabra, cuando un día llegó a mi vida que estaba perdido en el mundo, cuando un día era un pecador, que alguien me predicó y me dijo: Jesucristo te ama. Y cuando yo pasaba por la iglesia y me burlaba de los cristianos y decían aleluya y gloria a Dios, y me burlaba y pasaba por la iglesia, pero un día cuando yo encontré la necesidad de buscar a Dios
y empecé a meditar en la palabra de Dios, encontré la delicia y yo mismo comprendí que Jesucristo es verdadero, que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad, porque la palabra de Dios fue la que me cambió. Cuando yo fui a la iglesia, a mí no me dijeron tienes que cambiar de vestimenta, tienes que hacer esto, hacer aquello, sino la palabra de Dios fue la que cambió mi vida. Me recuerdo que había alguien que estaba predicando y que decía, porque los borrachos, porque los problemáticos, porque los ladrones no van a entrar en el reino de los cielos. Y yo decía, eso es para mí, porque esa palabra, ese soy yo soy un problemático, yo soy un borracho. Y cuando ahí en ese momento yo dije, mi vida tiene que cambiar, pero mira, aquí el hombre no me va a poder cambiar, porque el hombre no tiene poder para cambiar a nadie. Cuando empezó la palabra de Dios a ser ministrada por aquel muchacho, por aquel predicador, yo dije, esa palabra es para mí. Yo quiero cambiar mi vida, yo no quiero ser un borracho, yo no quiero perderme, yo quiero que Jesucristo cambie mi vida. Y desde ese momento yo decidí entregar mi vida a Cristo y dije, Señor, te necesito, porque separado de ti nada yo puedo hacer. Tú has demostrado que me amas y tú has demostrado que a pesar de lo que yo hacía, a pesar de lo que yo soy ahora, tú quieres transformar mi vida. Pero ¿cómo pude transformar mi vida? Solamente obedeciendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que me ha cambiado. El hombre no ha tenido poder sobre mí. El hombre, yo no puedo ser mirar al hombre, sino mirar a aquel, a nuestro Señor Jesucristo, que tuvo el poder y tiene el poder para cambiar tu vida a través de la palabra de Dios. Por eso es necesario que en estos tiempos tú y yo escudriñemos las Escrituras, porque los tiempos son malos y hoy más que nunca, hoy ya yo tengo 20 años de cristiano y ya yo no quiero mirar atrás. En otro tiempo tal vez yo digo, yo voy a mirar atrás, pero 20 años que ha sido perseverando, que ha sido negándome a mí mismo, porque la palabra de Dios dice que lo que Jesucristo ha cambiado ya son nuevas criaturas. Ya no puedo mirar al mundo, ya no puedo mirar al pecado, y ahora sigo a Cristo, porque solamente en Cristo y en su palabra yo puedo encontrar la salvación, y esa salvación más grande que Dios tiene preparado para ti. Hoy si tú estás visitando, hoy si tú estás aquí presente, hoy yo te digo que el mundo no te va a dar nada, que aquí el que te va a dar y te va a dar en abundancia se llama Jesucristo, que tiene el poder para cambiar tu vida, para hacerte un santo, para cambiarte completamente, para hacer de un hombre y una mujer pecadora un hombre santo, un hombre y una mujer que adore y glorifique al Señor, porque Dios no está buscando gente santa. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y un día tú estábamos perdidos en el pecado, perdidos en las cosas de este mundo, pero ahora ya el Señor nos ha transformado y ahora podemos ver que estamos en la luz. Y ahora si tú estás aquí y tú no has entregado tu vida al Señor, hoy yo te recomiendo, hoy yo te ruego, como dice la palabra de Dios, os rogamos por la misericordia de Dios, os rogamos porque presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Hoy es el momento, hoy es el día donde tú puedes decir, hoy yo quiero a Cristo, hoy ya yo no quiero seguir en la vida del mundo, hoy yo voy a seguir a Cristo, porque en mi vida algo me espera, y a ti y a mí nos espera unas calles de oro, un mar de cristal, donde dice la palabra de Dios que solo entrarán aquellos que guardaron la palabra de Dios. Aleluya. Qué bueno es poder ver que el salmista dijo, así para concluir, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Nunca, dice el salmista, jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque en ellos porque en ella me has vivificado. Tuyo
soy. ¿Cuánto le da gloria al Señor? ¿Cuántos son del Señor? Tuyo soy yo, Señor. Tuyo es mi vida. Tuyo es mi andar. Tuyo es mi caminar. ¿A dónde voy a ir? Si solo yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero andar contigo. Yo quiero, a pesar de las pruebas que estés pasando hoy, y un día yo voy a estar allá en la gran boda. Un día voy a estar en las bodas del Cordero. Esa boda es para ti y es para mí. Dice así: tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias porque podemos deleitarnos en tu palabra. Podemos gozarnos en ti, Señor. Podemos ver cómo la iglesia, escudriñando las Escrituras, hoy ha cumplido 5 años de aniversario, Señor. Hoy ella ha decidido celebrar estos años de pruebas, de luchas. A veces el pastor está solo aquí, dando el tiempo, pero ahora nos gozamos por el fruto que tú has hecho, Señor. Porque no se está predicando palabra de hombre, no se está hablando filosofía humana. Aquí se está hablando la palabra tuya, Señor. Es la palabra que ha cambiado al pecador. Es por eso que en esta iglesia, Señor Jesús, tú obras en cada uno de los hermanos. Es porque tu palabra es vigente en ellos, Señor. Y que cada día más están escudriñando la palabra tuya, Señor. Porque tu palabra es vida y ellas son las que dan testimonio de ti, Señor. Muchas gracias por la congregación escudriñando las Escrituras, Señor. Muchas gracias porque esta congregación ha sido misionera. Recuerdo cuando yo empecé a establecer la iglesia, que ellos me mandaban una ofrenda mensualmente de $50. Señor, multiplica y sigues bendiciendo la iglesia, escudriñando las Escrituras, Señor. Que sea una iglesia misionera, que cada día más aprendan de ti lo que dice tu palabra, Señor. Muchas gracias por este año que hoy podemos celebrar el 5º aniversario, donde se reúnen los santos, aquellos valientes que le han dicho no al pecado, que le han dicho no al mundo, que le han dicho a Cristo sí, que han dicho yo voy para adelante, yo voy a perseverar en Cristo, yo voy porque todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas, ellos se consideran como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos, y vinieron con ímpetu y soplaron contra aquella casa, pero su casa no cayó porque estaba sobre la roca, Señor. Muchas gracias por tu palabra que nos enseña a vivir en la roca que permanece para siempre, que eres tú, Señor. Gracias por cada hermano de la iglesia escudriñando las Escrituras, porque en ella hay vida, Señor. Que cada día más sigan adelante, perseverando, unidos en la palabra tuya, Señor. Gracias por el pastor, gracias por los hermanos que tuvieron a bien a invitarme, Padre. A ti oramos, dándote gloria y honra a ti, Señor, porque toda la gloria es tuya, porque tú has sostenido la iglesia por 5 años y esta obra no va a parar porque esta obra es tuya, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy, si hubiera alguien entre los presentes y quisieran aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y han venido de visita porque alguien lo invitó y hoy está aquí, pero hoy si tú estás aquí es porque Dios te ha traído, es porque Dios ha trabajado contigo y tú has venido a buscar de Dios. Y si hoy tú quisieras recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú puedes decirlo ahí en tu corazón. Y después que reciba a Cristo como tu Señor y tu Salvador, empieza a venir a la iglesia, acércate al pastor,
Y dile, pastor, yo quiero ser doctrinado por ti. Yo quiero que me enseñe tu palabra. Yo quiero ser discipulado por ti. Yo quiero bautizarme. Yo quiero crecer en tu palabra, Señor. Gracias te damos por la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, quiero pedirle perdón si hablo muy rápido. Y a veces porque es mi forma de predicar. Pero el pastor... Le damos gloria a Dios por el pastor Antonio. Y hablo muy rápido. Ha sido de mucha bendición a mi vida. Aleluya. No solo Antonio ha sido de bendición a mi vida, el hermano Félix Lara, que está ahí sentadito ahí, también es de bendición a mi vida y a esta iglesia, y le damos gracias por estar aquí presente. Yo a esta predicación no hay que ponerle absolutamente nada, estoy agradecido con Dios, pero quiero leerle una parte de las escrituras que está en Mateo 12, del 46 al 50, de la importancia de nosotros escudriñar las escrituras y vivir por ellas, ¿verdad? Porque son las que nos hacen parte de la familia de Dios. Mire cómo dice Mateo 12, 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Recuerde, iglesia, los hijos son los que hacen la voluntad del Padre. Y entre la voluntad del Padre es hacer lo que dice la Biblia, es hacer lo que mi hermano predicó, es ser verdaderamente hijo. El hijo es el que escudriña las escrituras y las pone en práctica. Amén, hermano. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para despedirnos y no se vayan, que hay una comidita para degustar y un pastelito para picar, ¿verdad? Porque si estamos de aniversario hay que comer pastel. Amén. Padre, te damos gracias, te damos toda la honra y te damos toda la gloria. Gracias por la bendición de tener a cada uno de estos hermanos aquí presentes. Gracias por la bendición de tener a mi hermano Antonio aquí y exponer la palabra y tú permitirnos que nosotros nos gozáramos, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Gracias porque esta iglesia puede decir hoy, Ebenezer, hasta aquí me has ayudado, Señor. Hasta aquí nos has ayudado, Señor. Así que bendice los alimentos que vamos a consumir, Señor. Despídenos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos y aquellos que todavía están fluctuando todavía, que no te han aceptado, aquellos que todavía que no se están congregando en ningún lado. Tráelos aquí, Señor. Tú sabes que esta iglesia tiene los brazos abiertos y estamos dispuestos a ayudarlos. Permítelos que se acerquen. Toca sus corazones. Guarda su familia, Señor. Mira sus cuerpos si están padeciendo alguna carencia, alguna enfermedad, Señor. Sé tú, a través de tu Espíritu Santo, sanando a tu iglesia, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Saludados los unos a los otros. Aleluya.